como decíamos, el guardavidas que no socorre al bañista que se está ahogando, realiza una conducta final. Esa conducta final puede ser la de tomar sol, la de jugar a las cartas, la de escuchar música, la de conversar con las bañistas, pero lo que se prohíbe es su conducta final por comparación con la conducta final que tenía que realizar. La conducta final que tenía que realizar, querida por el legislador, en esas circunstancias en que actúa, era socorrer a la persona que se estaba ahogando en vez de, por ejemplo, jugar a las cartas. Lo mismo la madre que se va al gimnasio, en vez de alimentar a su bebé, la acción prohibida no es ir al gimnasio porque es una acción final que no es inocua en sí, sino que en las circunstancias en que actúa la madre, teniendo la posición de garante sobre el bien jurídico de la vida de su hijo, teniendo la obligación de alimentarlo, cualquier otra acción final diferente a la acción que debe realizar en esas circunstancias, es decir, cualquier acción final que realice diferente a la de mantener y cuidar a su bebé, queda prohibida por comparación. Por último, lo que importa destacar es, como dijimos en nuestra introducción, que con este concepto de conducta final, este concepto se adapta muy bien a los problemas que se presentan tanto en los delitos dolosos como imprudentes y también en los tipos de acción, y con ciertas sinuosidades que las estuvimos analizando, a los tipos de omisión. Es decir, este concepto no está en contradicción con la denominada teoría de la imputación objetiva, desarrollada con diferentes variantes por sus máximos exponentes en el derecho alemán, por los profesores Gunther Jacobs y Klaus Rosin, y por innumerables autores que siguen a estos últimos. Es decir, que los aportes del normativismo y del funcionalismo sistémico, que también vamos a analizar en este curso, nos llegan, como dice el profesor Cerezo Mir, a poner en tela de juicio la aportación básica del finalismo a la teoría del injusto. Al contrario, lo que podemos decir es que la imputación objetiva viene de alguna manera a completar, con algunos aportes como el principio de confianza o el ámbito de protección de la norma, esta estructura finalista del injusto penal. Muy bien, no vamos a insistir más sobre este punto. Lo que me gustaría sí es recalcar la trascendencia, la importancia de abordar el problema de la acción, de la conducta, desde esta perspectiva del derecho penal, y así como la necesidad, previo a abordar cualquier sistema de imputación, la necesidad de recorrer, aunque sea mínimamente, los conceptos que se han desarrollado a lo largo de la historia con sus respectivos contextos ideológicos. Vamos entonces a introducirnos muy brevemente en la evolución histórica de los sistemas de imputación de la teoría del delito. Quien se acerca como estudiante o como profano al derecho penal, a menudo se queda perplejo en cierta medida, dice Klaus Rosin, ante la multitud de intentos de sistematizar el derecho penal, y puede llegar a preguntarse por qué se les concede tanto espacio de discusión científica a estos detalles. No es infrecuente encontrarse incluso con la opinión de que estos son problemas de carácter puramente académico, dice el catedrático de Múnich, como insinuando que el práctico del derecho tranquilamente puede dejar de lado a todos estos problemas, a todos estos aspectos. Solo es posible hacer frente a estas dudas de principio y conseguir tener un punto de vista propio para juzgar las principales cuestiones dogmáticas sistemáticas, si uno se representa antes con mayor claridad, claridad y referencia al caso, la mayor que sea posible, las ventajas y las desventajas, o las ventajas y los inconvenientes del pensamiento sistemático en el derecho penal, en lugar de aceptar incuestionadamente, como lamentablemente y con frecuencia sucede, el sistema de derecho en su forma de manifestación histórica más dominante. Por eso vamos a intentar esta breve evolución histórica, y lo vamos a hacer con un tinte de finalidad, no de agotar ni de profundizar los temas que vamos a ir desarrollando, porque lo vamos a hacer muy superficialmente por razones de tiempo, sino más bien para preparar a los oyentes
para que puedan simplemente ponderar los pros y los contras, como dice Roxin, de cada una de las diferentes posiciones. No olvidemos que este curso tiene una finalidad eminentemente didáctica, eminentemente introductoria. Muy bien. Se ha señalado que para Hegel la pena es la reafirmación del derecho. Para Hegel la pena es la reafirmación del derecho por aplicación del principio lógico de que la negación del derecho es la reafirmación, es decir, la reafirmación del sistema jurídico. Para poder negar el derecho a través del delito, el autor tiene necesariamente que ser libre, porque de lo contrario no puede haber negado nada, no puede negar que no es libre de negar o de afirmar nada. La negación del derecho tiene como base esa libertad del sujeto que niega, y en la teoría hegeliana, insisto, no podemos profundizar este tópico en un curso introductorio, pero sí señalar que en este esquema el análisis se reduce a un aspecto subjetivo, es decir, a la pregunta de si hubo acción libre, y a otro aspecto objetivo, es decir, al análisis de la antijuricidad, que en tiempos de los autores hegelianos incluía lo que hoy llamamos el juicio de tipicidad. En este esquema objetivo-subjetivo hegeliano, en este esquema se reduce el análisis a preguntarse por estos únicos dos elementos en la teoría del delito, y va a ser el esquema objetivo-subjetivo mantenido por el causalismo naturalista, tanto en las versiones como en las vertientes de von List, como en la obra de Lilienthal, hasta que va a empezar a resquebrajarse este esquema objetivo-subjetivo a partir de la obra de Gustav Rabe. A su vez va a recibir los embates finales, primero a partir del neocantismo de Mesmer y finalmente con la irrupción del finalismo, que va a terminar por derrumbarlo completamente. En el esquema de Belin-List, como se lo conoce en la doctrina, se mantiene un injusto objetivo como relación física entre la conducta y el resultado, y una culpabilidad que es meramente subjetiva. Si el injusto es la relación física entre la conducta y el resultado, la culpabilidad va a ser la relación psíquica entre esa conducta y ese resultado. Para von List, la acción es un mero movimiento corporal, y la omisión es un simple distender los músculos. Ya Belzel decía contra esta teoría de List, el ejemplo que acabamos de dar, el de la mamá que para matar de hambre al bebé se va al gimnasio, entonces esta madre no distiende ningún músculo. La omisión no puede ser un concepto pretípico, porque solo tiene sentido preguntarse por las omisiones de lo que hay que hacer, pero lo que hay que hacer únicamente puede írselo a buscar a la norma penal. Cuando la filosofía de la Ilustración, el positivismo mecanicista, el paradigma newtoniano, comienza a hacer agua por todas partes, cuando se advierte que el universo es algo más que un gran conjunto de causas y efectos, el neocantismo no tiene mejor expediente que rechazar la base de sustentación de este sistema, pero conservar el concepto de acción, ya no como natural, sino como un concepto meramente artificial. De esta manera, lo que se hace es, se muda el sistema, pero se mantiene toda la biblioteca. Si el método crea el objeto, como dicen los neokantianos, se puede construir un concepto de acción que sea propio para el derecho penal. Y la acción entonces puede ser entendida como un movimiento corporal voluntario, pero en la cual en esa voluntad no se tenga en cuenta la finalidad. El problema, como dice Belzel, es que una voluntad sin finalidad no es una verdadera voluntad, sino que es un simple proceso causal. Y el derecho termina regulando no conductas, sino meros procesos causales. Con Hans Belzel aparecen estos momentos internos y externos de la conducta que acabamos de estudiar, dando lugar al análisis de elementos subjetivos y objetivos durante toda la teoría del delito, a nivel de conducta, a nivel de tipicidad con el tipo objetivo y subjetivo, a nivel de antijuricidad y por supuesto también a nivel de culpabilidad con la denominada teoría normativa de la culpabilidad. El concepto belseniano presenta a su vez problemas en el ámbito de la omisión y de la imprudencia. La omisión, como lo dijimos, lo resuelve con la teoría de la ludagere, del hacer diferente, es decir, se prohíbe no un simple distender los músculos, sino que lo que se prohíbe es un hacer voluntario final, el hacer voluntario final de una conducta que queda prohibida por comparación. Como ya lo explicamos, el autor de la omisión realiza una conducta tan final como en los tipos activos, con la salvedad
de que su conducta es un hacer diferente de aquella conducta que en las circunstancias en que actúa o en su posición de garante para los tipos de omisión impropia le era exigible por el ordenamiento jurídico que hiciera, como en los tipos de los artículos 106 y 108 de nuestro Código Penal, abandono de personas y omisión de auxilio. El problema de la imprudencia lo resuelve el finalismo diciendo que en la culpa también hay una conducta voluntaria final, pero que la prohibición viene dada no por la mala finalidad prevista por el autor, sino en realidad por una defectuosa programación de los medios seleccionados para alcanzar ese fin en sí inocuo. Es decir, ir a Mar del Plata o a Viña del Mar con mi camioneta no es algo que esté mal desde el punto de vista del derecho, pero insisto, querer hacerlo a 150 km por hora, cortando los semáforos en rojo, saltando las cunetas y llevando un cuatriciclo desatado y los perros sueltos en la caja del vehículo, eso sí que está mal, si evidentemente se produce como resulta una contingencia perfectamente previsible que se produzca la lesión o la muerte de un tercero. Operar la nariz en una cirugía estética, realizar cualquier cirugía de acuerdo con la lex artis de la medicina no es algo que esté prohibido por el ordenamiento jurídico, pero querer hacerlo a un paciente en el garage de mi casa sin las condiciones de asepsia necesarias que requiere este tipo de operaciones, sin respetar la lex artis de la medicina, esto sí puede ser reprochado desde el punto de vista jurídico penal, sobre todo si se produce un resultado fatal, por ejemplo si se lesiona o se muere el paciente. La teoría social de la acción lo que intenta es un puente de plata o una superación entre la teoría de la acción final y la teoría causal, tanto naturalista como kantiana. Esto lo intentan, por ejemplo, varios autores, hay diferentes versiones, en Jessek, en Maurach, en Gómez Benítez, en Rodríguez Morullo, el propio Eberhard Schmidt, y de esta manera podemos decir que las teorías sociales de acción son muy diferentes, pero que tienen un punto en común, que consistiría en esa relevancia social que advierten en la conducta típica. Así se llega, por ejemplo, a definir la conducta como una acción humana con relevancia social dirigida a un resultado delictivo. Con Gustav Radbruch ya lo anticipamos también, se identifica la acción con la acción típica, y algo parecido encontramos en Jacobs en el concepto individual de acción del profesor Gunther Jacobs. Otros autores intentan conceptos negativos de acción, tratan de levantar incluso el concepto de acción a partir de la omisión. Esto es lo que hace, por ejemplo, Herfer, cuando define a la conducta como la evitable no evitación del resultado en posición de garante, o la no evitación de lo evitable cuando existe el deber de evitar. Gunther Jacobs ya vimos que elabora un concepto de acción a partir de la evitabilidad individual. Jacobs define a la conducta como esa causación individualmente evitable del resultado, y llegamos finalmente a la carrera, prácticamente a la carrera, a la concepción de Klaus Roxin. Klaus Roxin, para quien el concepto de conducta es un concepto personal de acción, como él mismo lo denomina. Roxin postula un concepto de acción pretípico, critica a Jacobs, critica la concepción negativa justamente por construir un concepto de acción como parte de la teoría de la imputación, es decir, no separar la acción de la acción culpable. Y el concepto de Roxin se aparta del concepto también causal y del concepto final. Él lo llama, como acabamos de decir, concepto personal de acción, pero dice que la conducta no es otra cosa que una suerte de, entre comillas, exteriorización de la personalidad. Es decir, dice Roxin, la conducta es lo que se produce, o es lo que produce un hombre como centro de acción anímica espiritual. Este concepto, que sería supuestamente abarcativo tanto de las acciones como de las omisiones, porque tanto las acciones activas como las omisivas, dice Roxin, dolosas o culposas, no son otra cosa, o no serían otra cosa que exteriorización de la personalidad. No obstante, es el mismo Roxin el que admite que su concepto personal de acción no es del todo neutral frente al tipo, y esto es particularmente así en el ámbito
de los tipos o de las figuras omisivas. Ya lo dijimos cuando explicamos el concepto causal de la acción. Omitir solo puede considerarse con referencia a la norma que prohíbe el hacer diferente. Es decir, omitir solo puede considerarse expresión de la personalidad, según Roxin, frente a una acción esperada. Por lo tanto, el concepto personal de acción tampoco es realmente un concepto pretípico, y esto lo critica el profesor de Buenos Aires, Eugenio Raúl Zaffaroni, sobre todo a partir del tratado de los años 2000. Zaffaroni lo que concluye es que definir a la conducta, como hace Roxin, como una exteriorización de la personalidad, en primer lugar, que no es elaborar un concepto pretípico, y en segundo lugar, que resulte una definición harto equívoca, harto ambigua. Para el profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires, contrariamente a lo que postulaba en su viejo manual de los años 70, la acción ahora es un concepto jurídico, y nos dice él que incluso es dudoso que el mismo Welzel haya querido significar otra cosa. El derecho penal debe construir su concepto de acción abstrayendo datos de la realidad, dice Zaffaroni. En esto se advierte alguna suerte de resabio de realismo que todavía le queda. Y en definitiva que no existe, dice ahora, un concepto real de acción, sino una realidad de la conducta humana, de la cual cada saber abstrae lo que le resulta útil y descarta lo que le parece superfluo. Es decir, Zaffaroni ahora tiene una mirada mucho más kantiana de la realidad de la que poseía en su manual de la década de los años 70. La distinción entre el concepto final y causal de acción no es que el finalismo haya abstraído menos que el causalismo, nos dice ahora Zaffaroni, sino que el causalismo abstrae de una manera, o abstrayó de una manera prohibida. Es decir, el causalismo podría haber descartado de la acción la voluntad y construir su concepto de acción reduciéndolo a un mero movimiento, pero lo que no podía hacer, nos dice el maestro de la Universidad Nacional de Buenos Aires, es haber tomado a la voluntad y decir que ella no tenía una finalidad, como hace, por ejemplo, Mesger, el máximo referente del causalismo neokantiano. Porque una voluntad sin finalidad, como no se cansaron de repetir los finalistas clásicos, una voluntad sin finalidad no es en realidad una verdadera voluntad. Si bien estas expresiones del profesor Zaffaroni tienen la reminiscencia de los ecos del manual y del tratado, de su viejo tratado de derecho penal de 5 tomos, creemos que ahora ha dado un firme paso, insisto, a partir del tratado del año 2000 en adelante. Zaffaroni ha dado un firme paso hacia el idealismo que tan duramente había criticado en sus obras anteriores. Les voy a citar textual lo que dice hoy el amigo y querido maestro Eugenio Raúl Zaffaroni. Se pescan pedazos del ser, se recortan, pero no puede recortarse lo que no es como una voluntad sin sentido. No hay pues un concepto óntico de acción, pero hay límites ónticos a la construcción jurídico-penal del concepto de acción. No podemos desarrollar el problema en toda la magnitud que tiene debido a las características de este curso, pero lo que advierto sí es que si no existe un concepto óntico de acción, va a ser muy difícil establecer o hablar de límites ónticos a la construcción del concepto jurídico penal de acción. Muy bien, les vamos a dejar un gráfico en pantalla con la evolución histórica de la teoría del delito o de los sistemas de imputación. En este gráfico lo vamos a poner en pantalla, no sé si se va a ver ahora, o si después el director lo va a acercar de alguna otra manera. Vamos a ver si lo...
En el gráfico, que insisto, ponemos en pantalla, lo que puede verse es la evolución histórica del concepto de conducta, con sus repercusiones en nuestro país. Vemos cómo el idealismo de Hegel del idealismo de Hegel se pasa al causalismo clásico naturalista. Podemos distinguir dentro del causalismo clásico al positivismo italiano de Ferri, luego el positivismo alemán, con primero von Lis, después Lilienthal, después la obra de Belling, que es el que crea los tipos penales a partir del año 1906. Con Gustav Radbruch se produce el resquebrajamiento del esquema objetivo-subjetivo. Con Frank aparece en 1907 la teoría normativa de la culpabilidad. Se abre el iluminismo kantiano dentro ya del causalismo neoclásico. En 1910 tenemos la teoría de los elementos subjetivos del injusto. Dentro también del iluminismo kantiano cabe mencionar a Carmignani, a Carrara, a Feyerabend, los ponemos ahí en pantalla. Luego el neoidealismo de Andolisay hasta llegar al neocantismo de Mesger, con su concepto jurídico penal de conducta, que es el principal exponente del causalismo neocantiano. Von Weber, Alexander Graf Sudona producen ese llamado por la doctrina vaciamiento de la culpabilidad. Con la obra de Hans Belzel se abre paso firme a la teoría final de la acción, y no pueden obviarse, llegados a este punto, las referencias a autores como Kaufmann o Strattenberg, con toda incluso la duplicidad de desarrollos en nuestros países de este lado de la región. Por ejemplo, la obra del profesor Sebastián Soler, que traduce a Belling, la obra de Núñez como postulador de un causalismo naturalista, Fontán Balestra, que discurre, como dice Zaffaroni, con mayores ecos de Mesger en el causalismo neocantiano, Jiménez de Arzuga, Frías Caballero, los españoles en el exilio como Francisco Blasco, Fernández Moreda o Manuel Ribacova y Ribacova. Creus también incluso es causalista. Zaffaroni, que es el que trae la teoría final de la acción a América, y Bacigalupo, Righi, Dona, Sanzinetti, Rusconi como autores que pueden enrolarse ya en corrientes que podríamos denominar post-finalistas. Resumiendo, más allá de todas las consideraciones que acabamos de hacer, podemos en una primera aproximación y a los fines didácticos, a los fines metodológicos, definir la conducta como ese ejercicio de la actividad final del que nos hablaba el jurista alemán Hans Belzel. Podemos entonces distinguir dentro del concepto de conducta dos momentos de análisis: un momento interno en donde el sujeto elige el fin y selecciona los medios para alcanzar ese fin; otro momento externo en donde el autor pone en marcha la causalidad, advirtiendo como causas que excluyen la conducta tanto la fuerza física irresistible como los supuestos de involuntariedad, es decir, los casos de actos reflejos y los estados de inconsciencia absoluta. Dentro de la evolución histórica del concepto de conducta no hay que olvidarnos de estos 5 pasos o momentos fundamentales: el hegelianismo, el causalismo tanto en sus vertientes naturalistas como en su vertiente neocantiana, el finalismo, la teoría social de la acción como puente o solución de compromiso entre el causalismo y el finalismo, y las corrientes postfinalistas tanto en sus vertientes de la imputación subjetiva como en Zielinski o en Marcelo Sanzinetti, para poner a un argentino, o en las versiones de la imputación objetiva del profesor Gunther Jacobs o del profesor Klaus Roxin. No tenemos que olvidar que hay autores que incluso le restan importancia al análisis de la categoría de la conducta, como hace el profesor Santiago Mir-Puig, recientemente fallecido, o que identifican la acción con la acción típica, como hace Gustav Radbruch. En definitiva, lo que nos tiene que quedar en claro es que la teoría del delito o el sistema de imputación no es otra cosa que una forma de interpretar la ley penal, es decir, una forma de poner en relación un pensamiento abstracto con un suceso real determinado, como decía el profesor Enrique Bacigalupo. Y con esto damos por finalizada la respuesta a nuestra primera pregunta o al análisis de la primera categoría del delito relativa a la conducta, y nos resta, por supuesto, por estudiar para la afirmación del injusto, la categoría de la tipicidad y de la antijuricidad.
afirmado el injusto porque no hay ninguna causa que la excluya, es decir, no hay ni un acto reflejo, ni un estado de inconsciencia absoluta, ni fuerza física irresistible, es decir, afirmada la acción porque no hay ninguna causa que la excluya, afirmada la tipicidad de la conducta porque no existen causas de justificación, no hay permisos que dé la ley para realizar conductas típicas, todavía restará por analizar el último eslabón de la teoría del delito, que es la culpabilidad. Con la afirmación del injusto, de la acción típica y antijurídica, quedará demostrado el disvalor del acto y el disvalor del resultado que realiza el ordenamiento jurídico. Pero para la imposición de una pena habrá que determinar además si este injusto le puede ser reprochado a un autor. Es decir, habrá que averiguar además si a ese disvalor por el acto y el resultado puede agregársele un juicio de disvalor o de reproche personal. En nuestra próxima clase vamos a estudiar la tipicidad penal y en clases sucesivas después las causas de justificación y el problema de la culpabilidad. Esto ha sido todo por hoy. Si el video les gustó, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y por supuesto darnos me gusta. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.